Enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es sembrar en un campo sin ararlo. Gracias, gracias, Carmen. Angeline, ¿qué entendemos? Si no, pues, léale de nuevo ya. ¿Qué entendemos? Porque dice enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es en sembrar en un campo sin ararlo. Richard Wateley. ¿Qué entendemos, Angie, Angie más? Nos a entender de que, pues bueno, es decir, si un estudiante no tiene un interés por lo que está viendo, estudiando, o sea, nunca va a entender el concepto de que Ujú. uno le quiere dar o la enseñanza que uno le quiere dar. Así es, ¿no? Correcto, ¿no? Miren, si no hay la curiosidad, como eso vimos justamente en las primeras partes de los filósofos hasta hace 4300 años que hablaban de la necesidad que una persona debe necesitar, la curiosidad por aprender. Ese es el combustible que necesita, ¿no? La curiosidad por aprender para sembrar en el campo, dice, ¿no? Cuando nosotros vemos, hablamos paradójicamente en esto y metafóricamente. Lo que se dice, lo que se manifiesta es que si en el campo exactamente no hay un buen arado, obviamente no se puede hacer una buena producción. Entonces también en hacer casi lo mismo aquí, ¿no es cierto? Que se tiene que tener esa actitud y ese comportamiento, creo, la curiosidad por aprender, por saber algo nuevo. Vamos con la siguiente. El objetivo general, Boris. Objetivo general, desarrollar sobre el aprendizaje cooperativo en la enseñanza. Ya, gracias. Vamos con el siguiente, Juan, el específico. Describir, describir y conocer aprendizaje cooperativo, tipos de aprendizaje. Ya, gracias. Vamos. Fortalecer. Ahí nomás, ya, gracias. Erika, el 2 por favor. Fortalecer el estilo de aprendizaje mediante el aprendizaje cooperativo. Cuando nosotros hablamos, muchísimas gracias, cuando nosotros hablamos sobre el aprendizaje cooperativo, hablamos de muchos factores importantes que necesitamos, ¿no? Crear un equipo, ¿no? El equipo se crea de diversas personas, de religiones, colores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero a veces cuando no se sabe trabajar en equipo, obviamente, y no se desconoce también como una persona que está ahí, ¿no? Todo el mundo tiene una tarea, tiene una actividad, y qué difícil que es trabajar ¿cómo se llama? En, en equipo, ¿no? A veces no todos sabemos trabajar en equipo, ¿no? A veces hay personas que realmente no están con ese compromiso. Algunos, por ejemplo, llegan a tener nombramiento, solamente hasta ahí está, y después llegan hasta desaparecen, solo cogen y firman y por las mismas se van, ¿no? O sea, hemos perdido esta vez un poquito hasta de vergüenza de esas partes fundamentales. Entonces, para todos es complicado trabajar en equipo. Para todos otros, qué sé yo, vamos a hacer un trabajo, el uno no tiene tiempo, el otro tampoco tiene tiempo. Entonces, lo que se tiene que hacer como regla y para hablar del trabajo cooperativo es que alguien en el grupo tiene que ponerse, un secretario ad hoc, lo que sea, a ver, qué sé yo, señorita Estrella, señorita Santiago, nos vamos a reunir a las 10 de la noche, donde que todos están desocupados, y vamos a destinar un día, una hora para hacer nuestra actividad. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y ese día se quedan de acuerdo y ese día tienen que llegar todos, no después cuando ya estén terminando ni nada. Entonces son los primeros pasos para llegar a acuerdos. Y un trabajo también, obviamente, es así. Hay, hay instituciones que, por ejemplo, piden mucho, ¿no? Antes se trabajaba mucho, les comento en el Ministerio de Educación, se trabajaba bastantísimo, ¿no? Por proyectos, por estas de las unidades y todo lo demás. Entonces se pedía muchísima información para ayer, porque eran tantos proyectos que se creaban, tantas cosas que se hacían ahí, por ejemplo, es la incorporación de nuevos docentes, la apertura de nuevos establecimientos educativos, la información para legalizar las escrituras, o sea, había trabajo para ayer la reubicación de los docentes, el catastrado de escuelas unidocentes, pluridocentes, y etcétera, etcétera, un montón de información que, como digo, era para ayer, la información. Mandar la nueva nómina también de la contratación de docentes, llegaban a ser casi cada mes, cada 2 meses, la contratación de docentes, casi así, paulatinamente. Entonces era bastante, ¿no? El trabajo, pero si no se estaba organizado y a veces habían compañeros que no sabían organizarse. Y había compañeros que, por ejemplo, conocían del área, pero a veces no les importaba, ¿no? Y era un trabajo en equipo, por ejemplo, de infraestructura, no era solamente planificación, debía estar un ingeniero civil por la infraestructura, ¿no? Y a veces así me pasó sin dar nombres, ¿no? Un ingeniero que era muy dejado, pero era muy mano derecha del jefe.
ya saben cuándo pasa eso, ¿no? Entonces, ahí es donde se complicaban las cosas y me tocó, les comento, ir a Santa Elena a mí, a una reunión. Y cuando me dicen, en la noche, sí, tipo 10 11 de la noche, el que me llamó el jefe me dice, ¿sabe qué? Mañana hay una reunión en Santa Elena y ya está listo el vehículo para que se vaya. Pero digo, esa reunión en Santa Elena es de infraestructura y que se vaya el ingeniero, pues el que sabe, porque esa reunión solo para no, dices que tú, es que es planificación pero él no va a poder ir, él no se va a ir. Me tocó ir a Santa Elena, toda la sala era solamente ingenieros, pues no ingenieros civiles, toditos menos yo. Yo no soy ingeniero civil de repente. Entonces, me tocó estar ahí, en la reunión, las modificaciones, los tipos de diseños, las estructuras, o sea, un montón de cosas que es ingeniería, obviamente son datos, son dimensiones, son eso, ¿no es cierto? Tocaba. Entonces, a veces necesitamos esa responsabilidad y el apoyo, pero la persona debe conocer, ¿no? En este caso, el jefe que era nosotros sí conocía, sino que era como era la parte, no pasaba nada. Pero en casos que no pasen esa situación, nosotros tenemos que siempre dar a conocer o informar. Les voy a compartir un video para que nos sirva, porque hay personas que también, aparte de eso, han sufrido discriminaciones de su trabajo o en los grupos de trabajos, ¿sí? Más allá de ser un país mega diverso, mega cultural y todo lo demás, ha habido discriminación cuando no debería ser no, así, ¿no? Pero hay, y existe, y hasta ahora existe ese tipo de discriminaciones, ¿no? Que obviamente en vez de sumarnos nos hace mal, porque si nosotros entendemos en un país muy bonito llamado Ecuador, que tenemos idiomas, lenguas, culturas y todo lo demás, se da lo que se da, ¿no? Entonces vamos a ponerles aquí un videíto para que lo puedan ver. A ver. Vamos por acá. Ahí. Ya les comparto. Estaba con audio, no creo, ¿no? No, profesor, no sale No está todavía. Al maldito. ¿Me dices dónde estabas? Cada vez que volteo no estás donde necesito que estés. No es mi imaginación. ¿A dónde vas todos los días? No está saliendo el video, profesor. Por si acaso. Ahí se está apareciendo el video, ¿sí o no? Ahí sí. Ahí ya. Voy a apagar la cámara. Al baño, señor. Al baño. Al maldito baño. ¿40 minutos al día? ¿Qué haces ahí? El tiempo se agota. Deposito mucha confianza en ti. Es que aquí no hay baño para mí. ¿Cómo que aquí no hay baño para ti? Dije que aquí no hay baño. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio, ni fuera de la sección oeste que está a 800 metros de aquí. ¿Sabía eso? Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades. Y trabajo como burro día y noche, viviendo de café de una cafetera que ninguno de ustedes quiere tocar. Así que, disculpe si tengo que ir al baño varias veces al día. Ya está. No más baños para los de color. No más baños para blancos. Solo son baños. Usen el baño que les plazca. De preferencia el más cercano. Aquí en la NASA, orinamos del mismo color.
Las personas construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Isaac Newton. Es necesario que día a día construamos aquellos puentes que mejoren la relación entre todos los seres humanos, desde una organización hasta en nuestra propia casa. Es necesario derrumbar esos muros que hacen que personas solamente por las creencias de otros no se relacionen con los demás. Es necesario cambiar esa forma de pensar hoy en día. Correcto. Ahora vamos por el otro. A compartir por acá. Entonces, en parte tiene esa complejidad, ¿no? Se podría decir, pero también, si es que hay un problema, hay que haber una solución, ¿no? I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. Aquí está reproduciéndose el audio. Ya. Entonces, tenemos que llegar. Y lo otro, lo que se refiere son los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, que hablando de la parte cognitiva, de lo que uno alcanza a entender, y también de lo que hablamos también de la otra parte son los problemas fisiológicos que a veces tenemos, ¿no? Que ocurren aparte de la vida, ¿no? Por ejemplo, les hago una consulta aquí, a ver, la Milia. Usted es profesora de matemáticas, ¿ya? Usted es profesora de matemáticas y hay 4 grupos de estudiantes en su aula. Hay estudiantes que son excelentes, para no ser estudiantes excelentes, estudiantes, así pongámosles, ¿no? Para no, estudiantes buenos, malos, intermedios y estudiantes con discapacidad. ¿Cómo usted organizaría para trabajar y tener un aprendizaje significativo o un aprendizaje en el aula de lo que va a trabajar en equipo? ¿Cómo lo haría? Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Pues me dijo que habían estudiantes con buen promedio, malos y intermedios, ¿verdad? Y también discapacidad. Con discapacidad. Pues yo lo haría por secciones ¿Ya? de cada uno de ellos para que se puedan conocer. O sea, el hecho de que sea discapacitado no lo voy a hacer de menos con el resto del grupo de estudiantes. Ni el que sabe Correcto. más, ni el que sabe menos, porque estamos para todos ayudarnos y tener, llegar a un solo conocimiento. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Ya? Estrella, usted es profesora de matemáticas y hay 4 grupos de estudiantes. ¿Cómo organizaría para hacer mejor el trabajo y tener un aprendizaje? Buenas noches, Lynn. Buenas noches. Pues yo ¿cómo le puedo decir? Los agruparía en grupos tanto, como puedo decir, de los buenos a los malos, incluyendo a los niños que tengan discapacidad para que entre todos se puedan ayudar mutuamente y así pueda haber un ambiente de trabajo más colaborativo, ¿cómo se dice? Más en unión, para que ninguno de ellos se sienta mal y se sienta discriminado. Gracias, Estrella. Santiago, la Cámara Santiago, ¿cómo haría? Usted es profesor de matemáticas y hay 4 grupos en su aula, ¿no? Identificados, buenos, malos, intermedios y chicos con discapacidad. ¿Cómo lo haría para llegar a un aprendizaje? Sí, sí. No segregaría en grupos, bueno, no segregaría, sino que dividiría a las personas y mezclaría entre buenos, malos y discapacitados. Pues creo que el diferenciar en ese tema no beneficiaría en nada, más bien los buenos con los malos y discapacitados, todos aprenderían de todos. Ujú. Correcto, muchas gracias. Nayeli, usted es profesora de matemáticas. Hay 4 grupos de estudiantes en aula. ¿Cómo trabajaría? Buenas noches, licenciado. Pues Buenas yo noches. trabajaría, por ejemplo, las personas que ya tienen más conocimiento, trataría de que que apoyaran a las otras tipos de personas que todavía, o sea, no entienden o no comprenden y también que implementarles, o sea, que ayuden a las personas con discapacidad para que ellos, para llegar a un solo, o sea, a un solo conocimiento. Obviamente no todos aprenden de la misma manera, pero se va a llegar a, o sea, al resultado final. ¿Ya?
Correcto, muchas gracias. Vamos con Tatiana. El mismo caso, ¿no? El mismo estudio de caso. Buenas noches, Inge. Sí, Buenas claro, noches. efectivamente, tengo, como usted está diciendo, tengo los cuatro grupos. Obviamente, el grupo de los excelentes formaría un excelente, un intermedio, uno que sea un poquito más dejado y un discapacitado, porque no podemos, aunque tengan discapacidad, y claro, cabe recalcar que las personas discapacitadas, va a depender también el grado de discapacidad. ¿Por qué? Porque no todos, o sea, hay discapacitados, personas discapacitadas que, que son mudas, por ejemplo, sordomudas. Hay personas, ahí se dividiría, por ejemplo, las personas que tienen, no sé, síndrome de Down, o cualquier tipo de discapacidad de las existentes, pero tocaría ver de qué tipo de discapacidad hablaríamos, porque sí se lo podría incluir, pero hay estudiantes que sí ameritan un tipo de estudio un poco más particular y diferente al de los otros. ¿Por qué? Porque no lo van a comprender y no lo van a captar. No se llama discriminación en esos casos que son extremos, pero ellos sí ameritan. Y lo digo porque he visto, incluso hasta en las instituciones, tanto fiscales como particulares, y incluso no los incluyen. O sea, aunque tengan, porque ellos tienen un poco o sea, son retardados, hay unos que tienen para el estudio, o sea, para aprender, no los incluyen, pero sí están en el área con el resto de compañeros, pero ellos tienen tareas diferentes a las que tienen los otros compañeros. Me ha tocado ver esas situaciones y no se llama discriminación, sino que va a depender, como dije anteriormente, del tipo de discapacidad. Eso es. Ya, ¿Qué gracias. opinas? Bueno, no, nos saltamos al tema que está más adelante, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco del rol del profesor. Le comento que yo trabajaría casi como dicen sus compañeros, y esa es la manera adecuada. Digamos que solo por dar un nombre, Tatiana, usted, Tatiana y Anderson tienen una discapacidad. Entonces yo le cojo a Anderson y le pongo a Tatiana, digo, no, vengan ustedes, siéntense en el escritorio conmigo. Y el resto sí les mezclo a toditos, ¿no es cierto? Ya, eso no es inclusión. Inclusión es coger a Anderson y coger a Tatiana y poner en cualquiera de los grupos, más allá que sabemos que por su discapacidad, ya sea auditiva, sea visual o lo que sea, ¿no? Motora, psicomotora, nosotros le incluimos, pero después está el papel mío como docente, como la parte del aula, coger y decir, qué sé yo, todos, por ejemplo, la prueba sobre 20, o sea, 20 preguntas, ¿no? Pero a ellos les hago unas preguntas más fáciles y les hago 5 preguntas, suficiente. Si es que ya están en el colegio, si han llegado en el colegio, o sea, pongámonos a pensar, si has llegado al colegio y ellos ya han pasado un proceso de la escuela, del jardín, de la escuela, el colegio está en el colegio y ahora sí que están en la universidad. O sea, han avanzado, saben leer, algunos saben escribir, pero no podrán tener el 100%, ¿no es cierto? Pero a ellos no se les puede separar. Bueno, de mi parte no actúo así, sino que todos agrupamos y después le digo a Andrés, no, solo por poner un nombre, no. Andrés, Tatiana, vengan acá, por favor. A ver, aprendieron lo que estaban viendo en el curso, entonces ahí es un poquito más dirigido, Tatiana. Y es el deber, porque si nosotros sacamos, le estamos excluyendo y les estamos haciendo una diferencia cuando no tendría que ser así. Nosotros somos mega diversos, así como en el video que vimos, ¿no? O sea, todos trabajar en equipo, pero también obviamente se tienen que enterar, ¿no? Se tienen que enterar y el profesor es el que tiene que trabajar ese proceso. Y ahí sí, con las adaptaciones curriculares que el propio DC hace, en tal de las instituciones educativas de la escuela, la universidad, el propio bienestar universitario que maneja también este reglamento de discapacidades, ¿no es cierto? Entonces, hay reglas y hay leyes también que les establecen a ellos que no pueden perder el año, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El resto puede por la situación, pero ellos tienen diferente incluso trato, ¿no? En todo. Entonces, ahí es el lugar donde que se les incluye y se les parte. Cuando se hizo el estudio en el año 2010, ahora estamos en el año 2025. En la provincia de Bolívar había alrededor de 4.000, después subió a 5.000 personas con discapacidad, ahora está en 7.000. Sí, es el número elevado, ¿no? Yo justamente puedo estar en eso, fui el coordinador de la Manuel Espejo aquí en mi provincia. Y yo creo, chicos, más allá de todos, fue uno de mis buenos trabajos también que tuve porque se pudo ir a comunidades, por ejemplo, a recintos, a parroquias, ¿cómo es? Chazo Juan, Camarón, por la parte de Chillanes, donde que había muchas familias con discapacidad, familias, imagínense. Y esas familias les entregaban unos bonos.
a ellos que necesitan, imagínense. Por ejemplo, yo le daba un bono a Anderson por cuidar a su mamá, o a su hermano, o a su tía, un bono de $400. Pero hay sí bonos a los que necesitan, ¿no? No como ahora que están dando y el perro y el gato, ¿no es cierto? Y a los que más se venden, no, diferente. Entonces, ahí es en esta parte, ¿no? El trabajo cooperativo es de esa manera, ¿no? Hay que hacer, entonces, lo que dijo la señorita estudiante lo vamos a tratar más luego, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos organizar, tratar la parte cooperativa, ¿no es cierto? Obviamente debe haber una parte positiva para construir este aprendizaje, ¿no? Donde que todos aprendemos de todos, o sea, todos tenemos algo que aprender cuando hacemos un trabajo, ¿no es cierto? Todos. Yo me acuerdo cuando estuvimos así trabajando también con los compañeros, todos contribuyen, todos apoyan, pero también hay unas personas, como en todo lugar, que a veces solamente, como digo, llegan, aparecen un ratito y se van. Pero también me ha tocado compañeros muy buenos que, por ejemplo, se quedan hasta el último, estamos trabajando, el uno opina de una manera, el otro opina de otra manera, y ha sido algo muy importante, ¿no? Estrellita, le voy a decir, Estrellita, por favor, me lee hasta donde dice enseñanza aprendizaje, por favor. El aprendizaje cooperativo remite, en primer lugar, a una forma de organización social de las situaciones de la enseñanza y el aprendizaje. Gracias. Anderson. En que los alumnos establecen una interdependencia positiva, es decir, perciben que pueden aprender y obtener sus objetivos si y solo si sus compañeros también lo hacen. Claro, es que miren, yo puedo enseñarles, por ejemplo, este rato estamos viendo la factorización, ¿no? Y lo que es el trinomio cuadrado perfecto, la suma y la resta, ¿no es cierto? Y comienzan a trabajar entre ustedes, entre los compañeros, dicen, no, esto es así. Y a veces no le hace caso al profesor. Y en ese momento que dice, ah, no, pero es que Talía ha sabido. ¿Y yo por qué no puedo? Jeremy también ha sabido, pero entonces es fácil. Si ellos saben, ¿y yo por qué no voy a saber? Entonces, esos trabajos en equipo se hacen de esa manera donde que permiten que entre las conversaciones, entre los roles que se ponen ahí, puedan trabajar y puedan construir. Y esto de los trabajos en equipo es muy importante porque ese trabajo en equipo también sirve para la sociedad, para el día a día, cuando ustedes están trabajando, cuando están haciendo una actividad, entonces sirve para todo eso. Entonces, algo es muy fundamental, muy importante que se lo hagan, ¿no es cierto? Y que se trabaje con ustedes, por ejemplo, en eso, ¿no? Un aprendizaje asociado, obviamente que en eso tiene que remitir en primer lugar lo que es una forma de organización social, o sea, en este caso sería dirigido también un poco por lo que es la persona que dirige, ¿no? Pero debe ser así como en este caso que vimos el video donde que creo que el señor le llama la atención porque dice que no es la primera vez que va al baño y siempre se demora, entonces ella le dio a conocer los fenómenos, ¿no? Por qué estaba pasando. Y eso siempre debe pasar, porque a veces hay muchas cosas que a veces los docentes o las autoridades desconocen, ¿no? Y en el mundo se está manejando abajo con los estudiantes otra cosa. Entonces siempre es importante también que la otra persona que está arriba conozca, ¿no? Vamos, cuando hablamos de los tipos de aprendizajes, hablamos de cuatro estilos, ¿no es cierto? Que son importantes. Vamos a hablar del primer estilo, que es para, por ejemplo, para hacer un trabajo momentáneo, ¿no? Por ejemplo, reúnanse, les mando al Zoom y en este momentito me leen y vamos a hacer siguiente actividad. Vamos a primero lo que dice Talía, por favor. Ayúdame, punto uno. Punto uno, Talía, por favor. Ya, grupos formales de aprendizaje corporativo. Son pequeños grupos de alumnos que trabajan juntos durante cierto periodo de tiempo, desde una sesión de clase a varias semanas, para alcanzar objetivos mutuos de aprendizaje y realizar conjuntamente tareas y productos específicos. Ya. Muy bien, gracias. Esto es momentáneo, ¿no? Es momentáneo, es para una actividad física, para una actividad específica. En ese momento donde que los estudiantes, por ejemplo, estamos viendo los cuatro tipos de aprendizajes, digo, por favor, reúnanse en el Zoom, grupos de 5 o 7 personas y den su punto de vista, ¿no es cierto? Ya, entonces, entregan, es momentáneo, ¿no? O les pregunto a sí mismo por grupos, o como les estoy haciendo en este momento, puedo hacer unos grupos y del grupo me contesta que es Jeremy y me dice que es los tipos de aprendizaje, ¿no? Entonces, es momentáneo. Vamos, Jeremy, al punto 2. Aprendizaje corporativo informal. Hasta Comporta, clases le lee, ¿ya? Ya, síganos. ya, comporta que los alumnos trabajen conjuntamente para alcanzar objetivos mutuos de aprendizaje de forma puntual. En agrupamiento AD o Ad hoc, OC, OC, que ya. pueden durar desde pocos minutos a una sesión de clase. Correcto, muy bien, gracias. Shirley,
En muchos casos, este tipo de aprendizaje se concreta en la realización de discusiones breves dirigidas a organizaciones resumidas, explicar o integrar algún contenido de aprendizaje, que permite abrir o cerrar una sesión de clase, o que se intercalan en una presentación de información del profesor. Ya, correcto. Aquí lo que decimos es que vamos a ya no solamente organizar, sino que vamos a poner una persona. Ponemos un secretario ad hoc y ponemos, por ejemplo, a Corina, ¿no? Corina, como ella sabe y tiene un mayor lenguaje, ¿no es cierto? Ella nos va a representar en este momento para exponer la tarea, la actividad, entonces le designamos como que se conforma con mayor estructura para ese momento de esa actividad o ese día de clases, ¿no? Sí, para trabajar. Vamos con el siguiente, por favor, que es el grupo de las grupos de base cooperativos. Corina. Ya, ¿Hasta grupos dónde de que base dice académico? cooperativos. Ya. Son grupos estables, heterogéneos y a largo plazo, un curso académico más, en que los alumnos se proporcionan mutuamente apoyo, ánimo y ayuda en su progreso académico. Ya, gracias. Vamos con Adri, la cámara Adri. Adri del Salto dice. Bueno, hasta que Adri se conecte, vamos con Estefanía. En académico se quedó Estefanía. Estefanía Mm. Reyes. Estos grupos se encuentran de manera sistemática para seguir y apoyarse mutuamente en su progreso académico a lo largo del tiempo, en la Correcto, realización. está ahí nomás. Gracias, ¿no? Es para que todos actúen. Emi Trujillo, a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, en la realización de tareas, en la preparación de trabajos, en la realización de deberes, en la transmisión de lo que se ha trabajado en clase, cuando uno de los miembros no ha podido asistir. Ya. Miren, esto ya se vuelve más amplio, no es como, por ejemplo, el grupo que les dice a ustedes para que puedan trabajar. Tiene una estructura más grande, saben que ustedes ya tienen unas tareas con los compañeros, tienen unas tareas solas también, individuales, tienen unas pruebas también que tienen que hacer, pero ahí es donde que ya comienzan a trabajar, porque esto es para todo el ciclo académico, ¿no? Y van a tener ustedes a sí mismo cuando ya estén en las mismas situaciones de trabajar, ¿no? Entonces, esto como que ya tiene mayor estructura, qué sé yo, Mateo se encarga de ver las bibliografías que estén bien. Obviamente también les comento, ¿no? Les estaba revisando los deberes, así que muchos deberes están muy buenos, les felicito. Las otras con las situaciones que no es lo mismo trabajo en equipo que trabajo individual, también les hice la aclaración ahí para que realmente no se puedan confundir, ¿no? Entonces, esto ya va con la situación de ciclo, ¿no? Vamos con Mateo, ¿qué nos dice controversias constructivas? Mateo. Controversias constructivas. Son situaciones en que los alumnos en pequeños grupos abordan cuestiones en que se dan posiciones encontradas e incompatibles y las analizan sistemáticamente para tratar de llegar a un acuerdo. Ya, lo que nos dice aquí es que en todo trabajo, en toda situación va a haber problemas. Ya sea porque el uno no puede, o el otro es impuntual, el otro no contesta, qué sé yo, lo que sea. Siempre va a haber problemas. Pero lo que nos dice es, como hay problemas, también tiene que haber solución. O sea, no nos podemos quedar en el problema, no. O sea, tenemos que saltar a la otra situación. Marixa, por ejemplo, es la que escribe, ¿no? Y nadie le contesta, ¿no? La Erika le contesta a la medianoche, Tatiana le contesta al siguiente día. Entonces, se ponen a trabajar y decir, bueno, nos vamos a reunir tal momento, tal día, pueden, ese momento nos reunimos, ese momento nos ponemos a hacer, ¿no es cierto? Porque problemas, y eso hay en todo, en la vida personal, en la vida de trabajo también, y obviamente en los estudios, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre ese principio muy importante, ¿no es cierto? Si hay un problema, también debe haber una solución. Aquí están los roles que le establecemos el papel del profesor en el aprendizaje cooperativo. Vamos con Yarixa. Buenas noches, Lice. El Buenas papel del noches. profesor Hasta en el control. aprendizaje cooperativo. En esta enseñanza, el profesor tiene como tarea fundamental la transmisión de conocimiento, entendiéndose que si se lleva a cabo de manera adecuada, los alumnos adquieran ese conocimiento y podrán reproducirlo también de manera adecuada. Este Gracias. rol Gracias, Erika.
Este rol de transmisión comporta además que el profesor controle en lo fundamental la actividad en el aula, tanto en lo referente al contenido y las tareas que se desarrollan como al ritmo en que se llevan a cabo, y que sea Ujú. en muchos momentos el centro de dicha actividad. Claro, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que ser el control, Erika, porque los chicos ya están ahí y a veces se ponen es a jugar y a hacer otras actividades, y eso siempre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar viendo, monitoreando, y al menos es que hay una persona con discapacidad, viendo que todos estén interactuando, ¿no? Y ojo, que el muchacho debe ser incluido sí o sí, porque tener una discapacidad no te hace que seas de menos, a lo contrario, nosotros tenemos que incluirlo, ¿no? Lo que sí tiene que haber, como dije, es el rol del docente, el rol de docente, después decir, señorita Erika, por favor, véngase un ratito, siéntese conmigo, ¿qué entendió de la clase? Y le voy a hacer esto, usted va a hacer esto, usted no va a hacer todos los exámenes, va a hacer esto, ¿no es cierto? Eso se llama inclusión, pero esa parte es como, por ejemplo, yo le quiero corregir a Tatiana, tengo que corregirle de esa manera, ¿no es cierto? Siempre las correcciones son en privado y las felicitaciones en público. ¿No es cierto? Eso nos han enseñado siempre, ¿no? Generalmente. Entonces, partiendo de ese punto de vista, hay un papel muy esencial en todos esos procesos, ya sea de un profesor, ya sea de un líder, ya sea de cualquier persona, ¿no? Yo les estaba comentando que, bueno, en la situación que también yo puedo estar, ¿no? Me tocó asumir una institución. El jefe mío renunció, renunció porque demasiado estrés, demasiado trabajo, renunció y me tocó a mí asumir las funciones. Imagínense. Él tenía sus controversias con el chofer, con algunas personas de ahí. No era mala persona, pero era una persona muy exigente y muy alta y con su edad tenía como 40 años y yo recién 26. Entonces había una diferencia y cuando él renuncia, yo asumí por omisión, ¿no? Entonces él sale y yo subí. Y les comento que no podía dormir. Creo que me acosté a 11, 11:30 y a las 3 de la mañana estaba despierto que el siguiente día tenía que ir a trabajar. Bueno, llegó el día, llegó el chofer a mi casa, nos fuimos a trabajar y lo primero que hice es, no, tengo que conversar con todos, tengo que organizarme con todos, no puedo hacer así. Entonces, llamé a todos porque obviamente es una dirección grande, era una dirección grande, es una dirección grande, entonces la gente hasta que venga, entonces la reunión fue planteada hasta el mediodía. Hasta eso ya me reuní con los de la planta y les manifesté lo mismo, ¿no? Que yo podía estar en ese cargo un día, una hora, qué sé yo, es el siguiente día, una semana, un año, 5 años, lo que sea. Pero lo que único que les pedí es la colaboración de todos y que de mí igual iban a tener todo el respaldo y todo el compañerismo y que para mí todos son iguales, ¿no? Tanto la secretaria como el señor conserje y así fue. Habían actividades también que nosotros hacíamos, por ejemplo, cumpleaños que siempre decía que festejamos, a veces me encontraba yo en Quito, en Cuenca o en Guayaquil. Entonces le llamaba a la secretaria, ¿quién cumplió? Dice, cumplió Manolita. Ah, ya, chévere. Por favor, deme comprando la torta unos, ¿cómo se llama? Eh, una colita y compartan. Yo cuando llegue le doy el abrazo. Y era así, ¿no? Porque si era para uno, tenía que ser para todos. ¿No es cierto? ¿Sí o qué? Por eso es que mis cumpleaños, Walter, el mega cumpleaños. Porque yo me acordaba de todos. Entonces, comenzamos a generar y ellos solo trabajaban, incluso yo no cobraba viáticos, un mes no cobré viáticos, me decía la contadora, dice, pero si hay otros que hasta de esos hacen plata y usted no, digo, no, es que no tengo tiempo y así era porque pasaba viajando, o sea que el estado de emergencia, en esa temporada se construían vías, estaba la vía Guaranda-Ambato estaba destruida, se iba a construir esa, se iba a construir la que es de Chandía, se iba a construir la que es a Montalvo, la que se va a Chichanes Bucay, o sea, había muchos proyectos y así por todos lados, la de acá que se va a Riobamba también, y lo que faltaba era tiempo para trabajar, entonces me iba por acá, me iba por allá, y el estado de emergencia también, que se declararon, no había tiempo, pero siempre hay tiempo para alguna situación para trabajar, y ellos trabajaban hasta los sábados y domingos conmigo, no siempre, ¿no? Porque tampoco abusaba, pero yo obviamente me tocaba moverme por todos los lados, pero ellos caminaban conmigo, trabajaban conmigo y formamos un buen equipo y todas las cosas hacíamos bonito. Todo el mundo con esa alegría de recibir a la persona que está ahí y todo. Y yo les prometo que más allá de eso pensé que me iba a ir peor. Yo dije, si a él que es altísimo, tiene tanta edad, a veces hay esa resistencia, ¿no? No digamos una casa vieja, esa resistencia de todo el mundo. Decía yo, pobre, 26 años, recién, capaz que me dicen hasta aquí chao y solo con eso también soy el segundo que renuncio. Entonces, pero yo creo que sí, ¿no? Por eso es importante trabajar en equipo, chicos, y tener ese liderazgo para trabajar en equipo, ¿no? Primero partiendo del punto, como les dije, de todos totales por igual, ¿no? Y todos ser un solo equipo. Nosotros tenemos estilos de aprendizaje y cuando hablamos de estilos, hablamos de la parte cognitiva, afectivos y también psicológicos, ¿no? Sí, fisiológicos, perdón, fisiológicos. Cognitiva porque realmente todo viene de un aprendizaje, cada quien aprende diferente. Vean mi mano.
no son iguales, ¿no? Y eso es estar conmigo, todos son diferentes. Asimismo son las personas, todos aprenden diferente, de diferente manera, otros tienen más conocimientos, otros menos, pero tenemos que llegar a lo que se llama a la parte efectiva, ¿no? Que nosotros tenemos que lograr, de captar esa atención de los muchachos, de la gente, para que pueda aprender, ¿no es cierto? Esa es nuestra opción, esta es nuestra forma de cómo nosotros podemos llegar a ese aprendizaje. Y obviamente los fisiológicos que a veces surgen, ¿no? Por ejemplo, Tatiana escuchaba bien, le pasó un accidente y ya no escucha. Entonces, hay cosas en la vida que nos va pasando a personas que por la edad pierden la vista, pierden la parte auditiva y todo lo demás, ¿no? Y esas personas que están, por ejemplo, sobre eso estudiando, están haciendo doble esfuerzo todavía, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y si no, solo piensen este momentito, vamos a hacer un ejemplo antes de leer esa parte, ¿no? Quiero que todos se tapen los ojos. Quieren que todos tápense los ojos, por favor, así. Con la manita tápense los ojos. Tápense los ojos, chicos, tápense los ojos. ¿Qué les parece ese mundo? No poder ver la computadora, no poder ver la mesa, no poder ver la silla, no le poder ver a la persona. ¿Qué les parece ese mundo? ¿Está bonito o está feo? Terrible. Horrible, Alguien dice horrible, sinceramente dice. espantoso. Perdón, le escucho. Es algo horrible, sinceramente. Sí, ¿no? No poder ver una computadora, no poder ver una silla. Terrible, ¿no? Miren, y hay personas que viven en ese mundo, ¿no? O a veces por accidentes han llegado a ese mundo, ¿sí? Entonces, miren cómo es la complejidad del aprendizaje, ¿no? Diverso, ¿no? Cómo es, no es tan fácil, ¿no? O una persona que no puede escuchar, no esté ahí. Entonces, mire, vamos con Marixa, por favor, estilos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y Fisiológico. fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Correcto, ¿no? Lo que dijimos, ¿no? O sea, miren qué diverso que es la gente, qué diverso que es el conocimiento, ¿no es cierto? Y pero nosotros tenemos que llegar a la parte efectiva. Lo que les decía, justamente el ejemplo, ¿no? A todos totales por igual, darles la misma importancia al señor que está en la puerta, al conserje y todo. Bueno, yo siempre he actuado así, ¿no? Mi vida ha sido así, creo que mi madre cuando me enseñó decía que todos tienen que tener ese mismo trato y siempre he sido, ¿no? Y creo que por eso también he tenido muchas amistades y hasta ahora pues no salgo de unos grupos y he pasado muchas instituciones, les comento y algunos todavía pertenecen a esas instituciones y a veces dicen, escriben alguna cosa, ¿no? Entonces tenemos todavía esos grupos de compañerismo que se han ido creando en diferentes instituciones que, bueno, he tenido la buena suerte, se podría decir, de haber compartido en algunos espacios, ¿no? Y tenemos que llegar por eso decir, a la parte efectiva. Fisiológicos que a veces pasan y suceden, no porque usted nace así, Tatiana, sino que la vida a veces nos pasa, ¿no? Un accidente, una discapacidad, pero nosotros tenemos que estar también dispuestos a trabajar con todos y incluirles a todos. Ya, gracias. Vamos, Tatiana, por favor, léame cuántos estilos de aprendizajes existen. Ojos, hay más, ¿no? Yo les he puesto los más importantes, les he puesto tres, ¿no? Pero hay más. Yo los he visto los que más creo que trascienden para un aprendizaje, desde mi punto de vista y desde mi óptica nada más. Eso es subjetivo a lo mío. Ya. Tatiana. ¿Cuántos estilos de aprendizaje existen? Tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información. El sistema de representación visual, el auditivo y el kinestésico. La mayoría de nosotros utilizamos uno más que otro porque se desarrollan diferente en cada uno de nosotros y tienen sus propias características. Sí, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Esos creo que son la visual, la que ya vimos, ¿no es cierto? Imagínense. Yo por eso dije, creo que uno es uno que lo que trasciende. Y realmente algunos tienen memoria fotográfica, ¿no? Y a veces, con tantos estudiantes que se ha tenido y mucha gente que se ha pasado, a veces me saben saludar, hola, hola, buenas, ¿cómo está? Y yo a veces no me acuerdo, digo, pero de algún lado le he visto, de algún lado. Bueno, yo igualmente le saludo, ¿no? Pero digo, no, me pasó en la universidad también.
Dice, me coge una chica que venía, me coge, me viene y me abraza. Y yo digo, ¿quién es? Dice, ¿cómo está, profe? Usted era mi profe. Y yo, ya, no me acuerdo, o sea, la verdad. Y las personas de aquí a 5 años cambian, ¿no? Imagínense que están en nivelación, después ya vienen a hacer los papeles o siguen otra carrera. Obviamente cambian y uno no se acuerda, ¿no? Bueno, pero ellos sí se acuerdan. No todos tenemos esa retentiva, carecemos a veces de esa parte. Vamos, Kevin, por favor. Sistema de aprendizaje visual. Prende la cámara, Kevin. Kevin Peña. Buenas noches. Buenas El noches. sistema de representación visual tiende a ser el sistema de representación dominante en la mayoría de las personas. Gracias. Gracias, ¿no? Ese es el que nosotros más tenemos, el que más ocupamos, la visual. Imagínense qué digamos, ya ustedes ya probaron en este momento cuando se taparon los ojos, ¿no? Qué difícil ese mundo. Imagínense cómo debe ser ese mundo para una persona que no pueda ver. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que comprender, ¿no? ¿Cómo es lo difícil? Muchas gracias a mi secretario que me está viendo que ya estoy quedándome sin voz. Perdón un rato. Entonces, desde ese mundo tenemos que ver, ¿no es cierto? Que cómo es y cómo tenemos que nosotros incluir. Vamos con Ingrid, el segundo, por favor. Las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. Sí, ¿no? Hay personas que son buenas también para la parte auditiva, a lo menos las mujeres más todavía. Los chismes con punto y coma, ¿sí o no? Nosotros casi eso pasamos de entrellevo, pero y así hablando de lo que es la parte educativa, también hay estudiantes que saben, incluso algunos abogados, la Constitución, artículo, igualmente lo que es en qué sé yo, en características de una materia, cómo nace la filosofía, de cuántas raíces griegas viene, qué significa el amor a la sabiduría, cómo se nació, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una situación también auditiva muy buena, ¿no? Y lo saben retener. No todos también igualmente la misma situación lo tenemos al 100%, ¿no? Pero existe esas personas también que sí lo tienen. Vamos, Tamar, vamos con el sistema de representación kinestésico. Ya, sistema de representación kinestésico. El aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos y a tocar las cosas, como cuando caminamos al recitar información o hacemos un experimento manipulando instrumentos de laboratorio. Ya, gracias. Jefferson. De los tres que para mí son importantes, ¿cuáles crees que es necesario e importante para tener un aprendizaje? Jefferson Torres, según tu punto de vista. Y, el visual, diría yo. Sí, ¿no? Sí, el visual. Es uno muy fundamental, ¿no? El visual, ya. Pero también vamos a hacer otro experimento. Vamos a taparnos los oídos. Ahí, hable Jefferson, hable. También está complicado. Todos, Ajá. No sabría de Diana. qué hablar, vuelta. Es verdad. Diana, de los tres, ¿cuál piensa o cuál cree que sería el más importante para llegar a un aprendizaje, un buen aprendizaje? El kinestésico. Ya, porque también hay muchas situaciones que se aprenden, ¿no? ¿Se acuerdan que yo no sé si yo les pasé unas fotos cuando en las clases yo, obviamente yo no soy profesor de ciencias naturales, ¿no? Pero habiendo votado en un laboratorio, dije, no, me atreví a meterme al laboratorio, no es que les mostré las fotos de los chicos y ellos aprendieron más es no en la hoja, sino en el laboratorio. Ahí es donde que aprendieron a hacer, manipular en sí. Entonces, muchas personas y muchos también me incluye ahí, aprendemos es tocando, manipulando, ¿no es cierto? Haciendo las cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo hacen un buen encebollado? Es haciendo, ¿no es cierto? Ahora que estamos con un poquito de hambre en la noche, es haciendo, ¿no es cierto? Que es una forma de aprendizaje. Gracias, Jefferson y Diana, bajen la mano para que puedan seguir sus compañeros, ¿ya? Vamos con el siguiente. Métodos de enseñanza, Jorge. Buenas noches. Jorge Luis. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo bien. A ver, método de enseñanza, lección magistral, demostración, método de proyecto, aprender programado, puzzle, método de caso,
Esto es, ¿no? O los Sí, rasgos cognitivos. dice método de enseñanza. Cuando hablamos de método de enseñanza, Jorge Luis, estamos hablando dice lección magistral, demostración, método de proyectos de aprendizaje, programas, según Pulse Jinsai. Hablaba que es lo importante es trabajar en grupo, ¿no? Él decía que se tiene que necesariamente construir reconocimiento en grupos. Y así como decías al principio, mezclarles. Él hablaba de mezclarles todos los estudiantes y de esa manera, al último, por ejemplo, hacer una exposición, qué sé yo, qué son los primeros 5 casos de factoreo. Y cada quien iba a explicar, ¿no? Y explicaba, por ejemplo, eso de matemáticas. Entonces, eso es un trabajo que se le hace como una parte de método donde que todos aprenden, como les dije anteriormente, no, se ha sido facilito, pero yo no le entendía al profesor, ese profesor no se entiende nada, pero le entendía a mi compañero, y como lo hizo tan fácil, yo le entendí, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirven todos esos métodos, ¿no? Vamos, Andrea, por favor, vamos con lo que dice la definición. Andrea Díaz. Rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Correcto, muy bien, ¿no? Son rasgos que realmente se generan y todos los estudiantes tienen. Muchísimas gracias para que sigan subiendo el resto, ¿no? Son que se generan y van creando también esto, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que entender eso, ¿no es cierto? Como docentes. ¿Se acuerdan que cuando hubo la primera clase yo les dije, bueno, los deberes tienen que presentarme así? Pero aparte de eso, yo como ser profesor de estudio independiente, les dije, a ver chicos, no sé qué se acuerdan, vamos a ver y me van a presentar en infografías, pero pueden hacer en Canva o en otra aplicación, pero en Canva les sale más rápido y más preciso y más bonito, así que créense la cuenta, ¿se acuerdan? Y eso es así. Bueno, algunos ya de haber yo pienso que ya muchos saben, ¿no? Pero algunos no saben. Entonces, ¿qué yo soy como profesor? Doy indicaciones para que incluso mis trabajos y mis deberes tenga otro nivel. Porque si desde la primera clase yo solamente les dije bien qué era, y como ponemos mucha atención a lo que nos dice el profesor, chuta, y le hago en Word y me paso 2 días haciendo en Word. Porque en Word es un relajo porque es sacar el cuadro, sacar la foto no se te pone grandota, se pone chiquita, se mueve por acá y solo en eso ya se me va 1 hora. Y ni siquiera alcancé a consultar nada. Entonces, hay herramientas que se permiten. Entonces, uno como docentes también tiene que ir más allá y no solamente el simple hecho de que haga el deber y sabrá cómo se investiga. Yo sé que es la universidad, yo sé que estamos en la universidad y no es escuela, pero también es importante que todos vayamos al mismo nivel, ¿no es cierto? Podamos irnos a todos al mismo nivel. Aquí hay un video que quiero que le vean un momentito, por favor, para poder discutir un ratito con Carlos y Mae. Esperen un ratito, les comparto acá, pero les comparto por aquí, por otra presentación, porque la de aquí no me deja. Se bloquea. Vamos a ver dónde está. Muy bien. Aquí está. Ya. Escuchémosle, por favor, y les comparto. Ahí no les puse audio. Perdón, no estaba sin audio. Ya me di cuenta. Ahí sí está con audio. Vamos. Escuchemos, por favor. Educando con cerebro. Nuevas metodologías. El aprendizaje cooperativo. Ahí se movió, se movió. Educando con cerebro. Nuevas metodologías. El aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una metodología de trabajo que permite el trabajo autónomo del alumno, asumiendo diferentes roles con diversas responsabilidades. Este se basa en el trabajo por equipos de 3 a 4 alumnos. Sin embargo, esta organización no está hecha por azar, sino que responde a unas premisas muy concretas. En primer lugar, el profesor categoriza en el papel a los alumnos según su capacidad y motivación. Pongamos que son 3 grupos. En primer lugar,
los alumnos con necesidades especiales, seguido de aquellos alumnos con capacidad suficiente para ayudar a los demás, es decir, aquellos alumnos con un rendimiento óptimo en el aula. Y finalmente, el resto de los alumnos, aquellos alumnos que no pertenecen a ninguna de las anteriores categorías. Lo ideal sería crear grupos mixtos con presencia de alumnos procedentes de cada conjunto para que exista equilibrio y que todos los componentes puedan beneficiarse del trabajo cooperativo. Por otro lado, cada miembro ocupa un rol diferente dentro del grupo. Este rol debe tener unos objetivos claros, conocidos y compartidos por todos. En primer lugar, la figura del secretario, que se encarga de apuntar y preguntar las dudas del grupo. Por otro lado, está el controlador del tiempo, que se encarga de hacer cumplir las normas y los tiempos establecidos por el profesor. Y finalmente, el cuidador del material, aquella persona, aquel rol, que solicita y custodia los materiales del grupo. Alguno de los beneficios o aspectos positivos que tiene esta metodología es que favorece la motivación del alumnado, fortalece el trabajo en equipo, se asumen responsabilidades, se evitan conductas más competitivas, se mejora la capacidad de razonamiento y de expresión verbal y finalmente los alumnos son capaces de desarrollar actitudes más empáticas hacia otros alumnos con dificultades. Y con todos estos beneficios nos podemos preguntar, ¿cómo implantar esta metodología dentro de nuestro aula? En primer lugar, el profesor debe explicar en clase en qué consiste esta metodología para que los alumnos puedan entenderla de una forma adecuada. En segundo lugar, se deben negociar con ellos las normas comunes para todos, para asegurarnos que las cumplen y que las hagan cumplir. En tercer lugar, se hacen los grupos según la categorización previa del profesor. En cuarto lugar, se reparten los roles. Nosotros hemos expuesto 3 ejemplos, pero el profesor puede ampliarlos según las necesidades de la clase. Y finalmente, el seguimiento que éste debe hacer hacia todo el alumnado, con el fin de que este trabajo se continúe y pueda obtener buenos frutos. Este ha sido el recurso de esta semana. Si os ha gustado, darle a like. Y si es la primera... Correcto, ¿no? Creo que ahí está un poquito más claro, ¿no? Las situaciones y los roles que se crean y también lo que se fortalece, ¿no? Obviamente tiene que estar las indicaciones del docente claras y precisas, cómo se va a hacer, de qué se trata la actividad que van a hacer. A ver, vamos acá con Carlos. Carlos, desde su punto de vista, ¿qué nos puede decir lo que haya captado, lo que es aprendizaje cooperativo? ¿De qué ha sido, de qué consiste, cómo se trata? Buenas noches, licenciado. Buenas Bueno, noches. el aprendizaje cooperativo es una metodología que el profesor divide por sectores la capacidad del alumnado. Al momento de dividirlo, lo que hace es tomar, obviamente, uno de cada sector para que puedan trabajar de forma uniforme y se pueda llegar al mismo aprendizaje, ya evitando, eh, por decir, una competencia a mal, por decirlo así. Ujú. Básicamente eso. O sea, es un trabajo Ya. en grupo. Ya, un aprendizaje, como les decía, por ejemplo, Insight, un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, un proyecto en clase, un trabajo en clase, y de eso nosotros destacamos como una forma determinada, ¿no es cierto? Lo más importante se podría decir, y ellos exponen, porque estamos creando en esa manera también liderazgo. Mae, me ayuda con la cámara, Mae. Ya está prendida, licenciado. El problema es que se me fue la luz. No hay problema. A ver, Mae, Perdón. le escuchamos, no, yo le hago una pregunta. De los 3 aprendizajes que nosotros vimos, por ejemplo, la forma de aprender que era la visual, la auditiva y la kinestésica. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál cree que es mejor? La kinestésica, licenciado. O al menos para mí es mejor, porque yo tengo esa necesidad de andarme moviendo a cada rato, de que tengo que incluso mover las manos como si estuviera estando en una exposición para poder explicar, o estar un rato ahí parada, moviendo las manos y explicándole a otra persona, por ejemplo, a mi mamá. Ya, ya. Es uno de Ajá, los ese tipo de... aprendizajes. Sí, Disculpe. siga nomás. Siga nomás, siga nomás. Ya, ese tipo de aprendizaje es el que más me gusta, aunque yo creo que a la mayoría más le conviene es el visual.
Ujú, correcto, muy bien, ¿no? Mira, entonces, en esta parte, ¿no? Y obviamente también hay otros, ¿no? Pero yo creo que son los más importantes. Estamos trabajando también en parte en los sentidos, ¿no? Estamos con el tacto, estamos con la vista y estamos con la auditiva, ¿no? Creo que son también importantes, ¿no? ¿Cuántos, cómo se llama? Ya se me fue el nombre, ¿ya? ¿Cuántos sentidos tenemos, chicos? ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. ¿Cuáles nomás Cinco son? sentidos. La El vista, el olfato, oído, la el tacto, vista, el olfato. el gusto. El gusto, ¿no es cierto? El gusto, entonces, mire. Pero entonces, en esta parte, chicos, lo que les quiero decir que este tipo de aprendizaje, obviamente, como tal, tiene toda esa parte, se podría decir, ¿no es cierto?, de importante, necesario para que una persona pueda aprender. Entonces, nosotros en esta clase hemos visto un poco de lo que se refiere al aprendizaje cooperativo, lo que son los estilos de aprendizaje, que es importante conocer y saber también que la persona que, qué sé yo, que está a cargo de un grupo debe conocer su grupo. Sí. Yo creo que con ustedes no me alcancé a presentar, ¿no? Por la situación de que había el tiempo y eso que estaban ahí, creo que no hubo la situación, y bueno, yo ya me presenté, pero ustedes que con ustedes no hubo la oportunidad de presentarse, ¿no es cierto? O sí, se presentaron ustedes conmigo. Solamente por el foro. Solamente por el foro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, le vamos a hacer rapidito, porque eso es importante conocer a los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo siempre hago eso cuando voy a clases, a un curso, bueno, a pesar que a veces ya no me toca con los mismos estudiantes, digo, ¿qué tal, chicos? Ya nos conocemos, pero ¿qué tal les fue en vacaciones? ¿Cómo pasaron? ¿Qué hicieron? ¿Cogieron siquiera un libro, estudiaron algo, vieron algo o se pasaron solo en las vacaciones? Siempre es ese importante el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes. Yo, por ejemplo, poco a poco conozco, pero no al 100% a qué se dedican, qué hacen. Es una forma fundamental, por ejemplo, el conocer al estudiante. Y incluso, miren, ¿qué es lo que pasó en si vieron ese video? ¿Alguien me puede decir qué es lo que le vieron en ese video? Miren, el señor no conocía la condición social, se podría decir, de esta persona, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir qué vio o qué transmitió ese video que vimos al principio? ¿Alguien? ¿Cómo le vio eso del video? Discriminación y racismo. Discriminación. A ver, Emily. A ver, Discriminación. vamos con Emily. A ver, vimos el video. ¿Cómo me puede dar un pequeño resumen? ¿Qué es lo que pasó? Yo sentía la impotencia de la persona a la que le llamaban la atención, porque creo que a muchos nos ha pasado, ya sea en el ámbito o laboral o estudiantil, que no depende de nosotros ya algunas cosas se nos van de las manos y la gente no tiene empatía y tampoco sabe lo que la otra persona está viviendo. Entonces, eso es lo que yo sentí, pero en ese caso, la persona que estaba al mando o alguien más le pudo ayudar y pudo solucionar ese caso de discriminación y mejorar el ambiente. Sí, ¿no? ¿Alguien más? Carolina, lo del video, ¿cómo le vio esa situación que pasaba? ¿El señor conocía de ese problema, Carolina? ¿El jefe conocía del problema que tenía ella? Car- Corina Vizcaíno. Sí, es Karina. Yo creo que otro punto fundamental también que hay en el video, aparte del racismo evidente, es también el machismo contra una mujer, porque aparte en ese entonces, aparte que una era mujer y aparte ser negra, era doble discriminación y aquel entonces el machismo era total. Entonces creo que aparte de eso también como se presentaba ahí, entonces yo creo que tomar acciones sobre el poder ayudar al tener un mando más alto, como es en claro ejemplo del video, yo creo que es una ayuda súper fundamental y yo creo que es un mensaje claro que nos puede ayudar actualmente, porque hasta hoy, a pesar de eso, y estamos en una actualidad súper avanzada, el machismo y el racismo aún existe dentro de algunas personas, pero yo creo que es fundamental fomentar de que ya no haya como tal. No hemos aprendido a vivir y a conocerlo. La cosa es que no hemos aprendido. A ver, vamos con John Bonilla. Del video, más o menos, ¿qué es lo que le vino a la mente? El mensaje. John. John, ¿está ahí? Buenas noches, profesor. O Del sea, mensaje del video. en sí él no tenía conocimiento de que la persona que le discriminaban a ella, o sea, en sí, o sea, yo tengo conocimiento, ¿no? Eh, Según lo que yo vi, que ella no
no le tomaban asunto, el profesor no sabía la discriminación que ella tenía, y por eso después optó por ser de que tanto ella como una persona negra como una blanca tenga la misma, o sea, el La mismo misma igualdad, privilegio, ¿no? La la misma misma igualdad que el igualdad, resto, ¿no? sí, es la misma igualdad que el resto. Ujú. Ya, mi pregunta va aquí para cualquiera, ¿no? ¿Usted creen que el jefe sabía de esa situación o no? ¿Quién me contesta? O sea, ustedes No, vieron la... no lo sabía, no lo las- sabía, no lo sabía. A ver, Erika, yo pienso que algo sí sabía. Erika, Sí sabía, porque en ese tiempo el racismo era en lo máximo de todo Estados Unidos. ya, Entonces sí correcto. sabía el jefe, pero al ver que la funcionaria no hacía su trabajo completamente y sabía que lo hacía muy bien, pues optó por ver la otra parte de la moneda, ver la Ujú, otra cara de la parte de la trabajadora. Entonces se puso prácticamente en los pies de la trabajadora y ver la situación que está pasando ella y formó que todo sea igualitario para todos. claro. Bueno, yo también creo que yo vi el video y yo creo que para mi punto de vista sí lo sabía. Sí, sabía. Porque el hecho de tener un baño que diga solo para blancos y solo para negros ya es, porque uno tampoco no es ciego, ¿no? Uno se da cuenta. Pero sino que verle esa problemática en mi grupo, porque nosotros siempre actuamos cuando nos toca nuestro grupo. Y eso es el sentido común de casi de todos los seres humanos. No somos empáticos ni somos solidarios. Eso es lo que nos falta, ser empáticos y solidarios, porque si mientras no nos tocan, nosotros no actuamos. Al Señor sabía porque había letreros. No sé si ustedes vean el video, había letreros, por eso es que el Señor se puso a sacar el letrero. Es porque ya le tocó, porque era una persona que, porque me supongo que ese edificio había muchos departamentos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muchos departamentos, no eran solo los únicos trabajadores, eran más departamentos, así como hay en los edificios. Pero le tocó a una funcionaria que trabajaba ahí, entonces ahí sí quiso tomar la iniciativa o la batuta para cambiar esa realidad, pero sí lo supo porque fue el mismo que sacó después de esto, ¿no es cierto? Porque la chica decía que caminaba mucho, hacía todo lo que es el trabajo para hacer sus necesidades, ¿no es cierto? Y después él, obviamente, llegando a la humanidad y llegando a eso, dijo que no, que todos aquí en la NASA hacemos el mismo, entonces le sacó, ¿sí, no? Sí. Entonces eso nos manda y nos envía otro mensaje, que muchos actuamos como, por ejemplo, cuando, si nosotros no nos tocan, no pasa nada. Pero ya si nos toca, ahí sí ya comenzamos a sentir el dolor, ¿no? Y tenemos que ser más empáticos, ¿no? Nuestro país sufre lo que sufre porque somos no somos empáticos con la gente, ¿no? Muchos tenemos trabajos, tenemos sueldos, tenemos la casa, tenemos comida, tenemos todo, y no somos empáticos con los que no tienen, con los que están sufriendo, con la migración. Imagínense que en este momento tenemos la migración más alta después del 1999, que fue otra de las migraciones también altas, ¿no es cierto? Y la situación de no tener consideración ni piedad con lo que está pasando con las personas que fallecen, ¿no? Entonces, eso se llama también empatía, ¿no? Ese señor, después de lo que le pasó, actuó con una empatía, pero ya sí sabía, ¿no es cierto? Solo alguien que me diga que estoy en contra de eso, para mí que sí sabía, ¿no? Pero es una parte también que los hace. Y por eso es que yo, como les dije al principio, el que está a cargo del grupo tenemos que saber, tenemos que conocernos, tenemos que vernos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es así o no es así, chicos? Se debe, se debe conocer las personas que trabajamos. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con ustedes. Todos tenemos que un poquito a poquito conocernos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Es verdad o no? Sí, es ¿O no habrá necesario. necesidad? ¿Por qué Es es necesario? necesario, pero no pasa con frecuencia eso. Sí, licenciado. Ujú. Sí, ¿no? No pasa con frecuencia porque piensan que los alumnos son un mueble más y se acabó. Y no es así. Son seres humanos, para mí son seres humanos, ¿no? Y hay que ser empáticos con todos. Cada quien tiene una realidad. Por ejemplo, en mi caso, le digo, yo a muchos que trabajan y estudian les considero porque yo también pasé por los mismos. Yo estudié y trabajé y fue muy duro para mí, muy duro y complicado estudiar y trabajar, sí, pero lo hice, lo pude hacer, ¿no es cierto? Claro que con la ayuda también de mis jefes, ¿no? Que ahora que se jubilaron, pero con la ayuda de mis jefes que me ayudaron, porque siempre a veces hay una mano, dice, no te quieres preparar, chévere, pero ellos no han pensado que mañana de esa institución voy a estar también en otra institución, también en este caso académica, ¿no? Bueno, siempre ha sido mi interés llegar a la universidad, ¿no? Pero, y terminé con eso.
Bueno, entonces nos vamos a presentar rapidito, ¿ya? Hasta aquí terminamos el video de clases, chicos. No se olviden, por favor, hacer la actividad que está programada para esta semana. Cuando ya estén los grupos, vamos a hacer actividades. Escucharán bien, en la parte última. Va a haber actividades personales, actividades grupales y también evaluaciones, ¿no? Por favor. Entonces ahí están para que puedan trabajar. Así que miren bien, cada semana hay una actividad, no es que hay una actividad por mes. Cada semana hay una actividad, por favor, sí, sino que esas se van variando y se van cambiando, ¿no? Ya. Entonces quedamos hasta aquí lo que es el video y nos quedamos ahí. Muchas gracias a todos. Espero que estos dos temas que hemos hablado sobre lo que es el aprendizaje cooperativo como estilos de aprendizaje haya sido del conocimiento de ustedes y también de un agrado para que puedan también tomarles en cuenta, ¿ya? Así que muchas gracias. Nos quedamos hasta aquí y paramos el video.